Cordial saludo, profesora Diana y compañeros de especialización. Mi nombre es Luz Mary López y a continuación les voy a contar cómo me fue con el ejercicio de la siembra de las diferentes semillas. El propósito de esta actividad era identificar el comportamiento y la dinámica de las plantas frente a los factores abióticos, como la radiación solar, la humedad y la temperatura. ¿Cómo desarrollé el ejercicio? Realicé la siembra de semillas de frijol, de tomate y de alpiste. Realicé dos tipos de siembra. Unas las realicé en algodón húmedo y las otras las sembré en tierra. Solo el alpiste lo sembré en algodón húmedo. En condiciones ambientales diferentes. Digamos que hice la siembra doble por cada semilla. Unas las ubiqué al interior de mi casa, en donde les daba pues la sombra y no les daba un calor directo. Y las otras las ubiqué en el balcón, expuestas a la luz solar y al calor. No les daba el sol directo, pero sí les daba una mayor temperatura que a las que estaban al interior de mi casa. ¿Cómo me fui? Con la siembra del alpiste, por ejemplo. Digamos que realmente al principio pensé que no iba a germinar, solo a los 5 días me empezó a salir como a brotar ya un tallito y a los 7 días empecé a ver un desarrollo mucho mejor en ambos ambientes y al día 10 ya vi cómo esas semillitas se iban desarrollando y cómo iban saliendo las plantulitas. ¿Qué pude identificar ahí? Que a la sombra se desarrolló un poco más frondosa, pero más pequeña. Y al calor fue menos frondosa, pero crecieron más altas y de un color verde. La diferencia fue muy notable en color. Las que estaban a la sombra son de un color cafecito, mientras las que estaban al exterior son verdecito. Con la siembra del frijol en el algodón. Inicialmente realicé una siembra de un frijol común, corriente, el que consumimos acá en la casa, sin ningún pretratamiento. La verdad me angustió muchísimo porque yo pensé que definitivamente no iban a hacer. Tanto a los de la sombra como a los de la luz se demoraron como 7 días para iniciar a germinar. Y solo a los 10 días ya se les vio pues como un progreso, un mejor desarrollo, pero la verdad no se notó mucho la diferencia entre los dos ambientes. Por ende, realicé una segunda siembra de frijol, pero ya había colocado a remojar las semillas de un día para otro. Y esta sí, efectivamente. Al tercer día, ambas me mostraron un desarrollo importante, se notó pues que empezó a germinar. A los 5 días ya se veía un buen desarrollo a las planticas y al 10.º día pues ya se veía una plantica mucho más desarrollada. ¿Qué pude notar ahí? Que el crecimiento del que estaba a la sombra fue un poquito mayor que al que estaba al calor. Las hojitas, el estado de las hojas también se ven diferentes en ambos ambientes. Realicé también la siembra de las semillas de frijol en tierra y también me fue bien. Al tercer día empecé a ver cómo la que estaba en la sombra ahí mismo empezó a brotar, a germinar. Al 7.º día ya tenía una plantica bonita y al 10.º día pues una plantica más desarrollada. Pero con la que puse al calor no sé qué pasó porque parecía que iba a brotar y finalmente no me nació, no se desarrolló. Ahora, ¿cómo me fue con la siembra del tomate en tierra? Yo diría que me fue bien. Al tercer día, casi no se veía que fuera como a germinar o a desarrollarse, pero al 7.º día ya se veían cómo empezaban a salir todas las semillitas y a ponerse verdecita. Y ya al 10.º día, pues ya tenía unas plantulitas ya más desarrolladas. Las que están a la sombra, digamos que se veían un poquito más abundantes que las que estaban afuera. ¿Qué conclusiones puedo sacar de este ejercicio? La verdad es que definitivamente las condiciones ambientales requeridas por las plantas varían de una a otra. No son las mismas condiciones las que necesita una semilla de frijol a una semilla de tomate, ni se desarrollan en el mismo tiempo. La temperatura es esencial en el desarrollo de estas plantas
intervienen tanto en el tiempo de crecimiento como en el desarrollo. Y ahí es donde podemos decir que la luz también influye de manera directa, especialmente ya en el desarrollo vegetativo de las plantas. Es decir, ¿qué me pasó a mí? Que yo empecé a ver que el tiempo en que veía que iban a germinar y en que se iban desarrollando inicialmente las planticas era muy similar, pero cuando ya empezó el crecimiento, por el tema de la luz, empecé a ver una gran diferencia. Otros factores abióticos diferentes a la temperatura y a la luz solar, pero que no son menos importantes, son la tierra, el aire y el agua. Es muy importante, pues digamos que hay una diferencia grande cuando yo siembro en una tierra muy bien abonadita y una tierra adecuada para siembra, a cuando siembro en una tierra común y corriente. El agua también es muy importante. El riego se le debe aplicar a las plantas en una cantidad adecuada. Cuando aplico más de la que es, también las puedo ahogar. A medida que desciende la temperatura, el desarrollo se hace más lento. Pues eso fue lo que me pasó a mí en este ejercicio. También pude identificar cómo las plantas generan sus propios mecanismos de defensa y cómo se adaptan a las condiciones en las que se están desarrollando. Yo que empecé a ver que cuando ya estaban en el sol y se estaban creciendo las plantulitas, las hojitas empezaban como a arrugarse, como a envolverse, porque por el calorcito no tenían el mismo comportamiento que las que tenía la sombra. Definitivamente fue un ejercicio muy chévere que al principio me generó angustia, expectativa, pero después vi como con todo el cariño cómo esas semillitas iban creciendo y cómo se iban poniendo bien bonitas, y fue un ejercicio que me gustó. Muchas gracias.